Hola, bienvenido una vez más a tu aula virtual. Yo trabajo desde casa con el tema Panorama del periodo de la asignatura de Historia de tercer grado. Entraremos a la sesión número 2, llamada Los cambios en la geografía de México. El aprendizaje del día de hoy es que el alumno explique los hechos históricos desde la independencia hasta los finales del siglo XIX y los ubique en el tiempo y en el espacio. Para ello, acompáñame a ver el video que nos hablará acerca de las intervenciones extranjeras y los cambios que sufrió México en su territorio. Acuérdate de tomar las notas necesarias. Historia, tercer grado. Bloque 1, secuencia 1, panorama del periodo. Las fronteras de México en la historia. La superficie actual de México cuenta con 1.959.248 kilómetros cuadrados, pero no siempre fue así. En 1821, el territorio estaba integrado por 4.925.283 kilómetros cuadrados. Sus fronteras se modificaron en el siglo XIX como resultado de varios sucesos históricos que lo llevaron a perder más de la mitad de su territorio. ¿Qué procesos históricos acontecieron en el siglo XIX? Nos remontamos al año de 1810, cuando comenzó la independencia de México con el Grito de Dolores en el actual estado de Guanajuato el 16 de septiembre. Este proceso de lucha terminó en 1821 con el nombramiento de Agustín de Iturbide como emperador del nuevo territorio. Posteriormente, en 1822, Iturbide declaró la anexión de lo que hoy es Guatemala en Centroamérica. La unión duró hasta 1823. Durante el mandato de Iturbide, la clase política consideró que ni la monarquía ni el imperialismo eran formas de gobierno para el país. En 1824 se promulgó la primera Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos. Al territorio se le nombró oficialmente como Estados Unidos Mexicanos. En esta etapa hubo constantes peleas por el poder entre los grupos políticos de liberales y conservadores. En tal clima de incertidumbre política y falta de desarrollo industrial y económico, tuvieron lugar diversas intervenciones extranjeras. En 1829 fracasó el intento español de reconquista. El ejército invasor fue derrotado. En 1835 comenzó la independencia de Texas y el gobierno norteamericano logró anexarse dicho territorio en 1836. En 1838, el gobierno francés intentó invadir México por primera vez, apelando al pago que ciudadanos franceses exigieron al gobierno mexicano. Episodio conocido como la Guerra de los Pasteles, que terminaría tras la firma de un tratado de paz. En 1846, el gobierno de los Estados Unidos de América inició un proceso de expansión y mandó tropas en contra del gobierno mexicano. En 1847 entraron a la capital del país. En 1848, con la firma del Tratado de Guadalupe Hidalgo, se cedieron los territorios de California, Nevada, Utah, Colorado y Nuevo México, además de partes de Arizona, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Asimismo, se aceptaba el río Bravo como frontera con Texas. Finalmente, en 1853 se vendió el territorio de la Mesilla al sur del actual estado de Arizona y al suroeste de Nuevo México, conformando las fronteras que actualmente conocemos. En 1857 se promulgó la Constitución Política de la República Mexicana, en la que se reconoció un Estado soberano y laico. El resultado fue la Guerra de Reforma, que duró de 1858 a 1861, la cual finalizó con la permanencia de Benito Juárez en la presidencia del país. Entre 1862 y 1867 se llevó a cabo la segunda intervención francesa, que pretendía instaurar un imperio. El grupo de conservadores apoyó la llegada de Maximiliano de Habsburgo en 1864, quien fue nombrado emperador de México.
Los mexicanos que defendieron el republicanismo, es decir, los liberales encabezados por Benito Juárez, terminarían venciendo. En 1867 se fusiló a Maximiliano de Habsburgo, junto con los generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Se le llamó República Restaurada al periodo que va de 1867 a 1876, donde prevaleció la idea de identidad y soberanía nacional, en la que no se permitiría de nuevo una intervención extranjera. Así, el siglo XIX en México se caracterizó por diversos conflictos, tanto nacionales como extranjeros, algunos de los cuales tuvieron como consecuencia la pérdida de territorios. ¿Recuerdas cuáles fueron? ¿Te imaginaste a México teniendo 4.925.283 kilómetros cuadrados en 1821 de territorio? Desafortunadamente, en la actualidad solo tenemos 1.959.248 kilómetros cuadrados. Pero vayamos a analizar los diferentes mapas que nos presentarán las circunstancias por las cuales México perdió parte de su territorio. En este mapa podemos observar que aún contábamos con Texas, Nuevo México y la Alta California. Este mapa pertenece a septiembre de 1821, donde inicia el primer imperio mexicano, tras la independencia de España. En enero de 1822, la República Federal de América Central se incorpora al imperio mexicano. Nos damos cuenta que el color amarillo fue abarcando más porción territorial. Llega julio de 1823, donde Chiapas se declara independiente y por lo tanto deja de pertenecer a territorio mexicano. Llegaron los años de sufrimiento para nuestro país. El 29 de diciembre de 1845, los Estados Unidos de América se anexan la República de Texas, admitiéndola como el Estado de Texas. Sin embargo, una gran área seguía siendo territorio en disputa, lo cual desencadenó la invasión estadounidense. Aquí podemos observar que ya México ya había perdido una porción importante de su territorio. Llega la segunda mitad de 1846 e inicia la adhesión de California a los Estados Unidos. Nos vamos haciendo más pequeños geográficamente. Las guerras, las intervenciones extranjeras, los problemas económicos, las deudas que tenía el país dieron como consecuencia que México perdiera gran parte de su territorio. Llegó el 2 de febrero de 1848, donde se firma el Tratado de Guadalupe Hidalgo, con lo que México pierde todos los territorios que poseía al norte del río Bravo. Y se preguntarán, ¿México pudo perder más territorio? Pues sí, desgraciadamente, en diciembre de 1853 se concretó la venta del territorio de la Mesilla, distribuida entre el actual sur de Arizona y el suroeste de Nuevo México. Y es así como podemos observar en nuestro mapa que quedó el territorio mexicano, donde abarca una extensión territorial de 1.964.375 kilómetros cuadrados, de los cuales 1.959.248 kilómetros cuadrados son de superficie continental y 5.127 kilómetros cuadrados son superficie insular. Ahora hablaremos acerca de los cambios en las formas de gobierno que tuvo México durante la independencia hasta el siglo XIX.
Es como llegamos al periodo de 1854 a 1857. Durante estos años, entre 1854 y 1855, con la Revolución de Ayutla, se puso fin a la dictadura de Santa Anna. Después, la lucha por el poder entre conservadores y liberales se recrudeció, tanto que en 1857 fue promulgada la primera constitución de corte liberal, que definió la vocación de nuestro país como una república soberana, laica y federal. Fue así que entramos al siguiente periodo, que abarca de 1858 a 1861. Debido a la promulgación de la Constitución de 1857, estalló una guerra civil entre liberales y conservadores, la famosa Guerra de Reforma o de los 3 años, comprendido entre 1858 y 1861. Hasta que llegamos a 1862 y 1867. Entra en pantalla el año de 1861. El gobierno liberal de don Benito Juárez suspendió los pagos de la deuda externa, hecho que trajo como consecuencia la segunda intervención armada de Francia y la imposición de un gobierno monárquico con Maximiliano de Habsburgo. Con el triunfo liberal, en 1867 se consolidaron la república, la soberanía y la independencia. Los siguientes 10 años se conocen como República Restaurada. Ahora hablaremos acerca de las intervenciones extranjeras en México y sus grandes consecuencias, tanto en la fisonomía territorial como en el ámbito político y económico. Como podemos observar, la primera intervención fue en 1829, cuando España intentó reconquistar México, pero fracasaron. La siguiente intervención se dio en 1835, cuando los Estados Unidos atentó contra la soberanía mexicana, al apoyar la independencia de Texas, que posteriormente trajo como consecuencia que Texas se anexara a Estados Unidos. En 1838 y 1839, las fuerzas francesas bloquearon el puerto de Veracruz para obligar al gobierno a firmar un tratado comercial injusto. A esta intervención se le conoce como Guerra de los Pasteles. En 1846 a 1848, mediante la guerra, Estados Unidos arrebató a México Alta California y Nuevo México. Y por último, en 1862 y 1867, nuevamente Francia aparece, ahora al mando Napoleón III. Provocaron una intervención armada y la imposición de un gobierno monárquico. Las fuerzas mexicanas consolidaron la independencia y soberanía nacional al vencer a los franceses y sus aliados. Es así como hemos llegado al final de estas sesiones del tema Panorama del periodo. Para concluir, dejaremos las actividades correspondientes, las cuales las puedes encontrar en las páginas 16, 17, 18, 19 y 20 de tu libro de historia. Nos vemos pronto en la siguiente clase. Mientras, cuídate mucho y quédate en casa.